Bueno, primero de todo hay que definir un poco qué es un refresco, ¿vale? Antes de entrar un poco ya al turrón, voy un poco a presentarme. Mi nombre es Robert Ruiz, cofundador de Los Ferments. En Los Ferments somos una empresa dedicada al mundo de la fermentación. Estamos afincados en Barcelona y tenemos una fábrica y laboratorio donde hacemos, entre otras cosas, refrescos fermentados, ¿sí? De refrescos fermentados como la kombucha y después de diferentes ediciones limitadas alcohólicas, que son bebidas alcohólicas extrañas, ¿sí? Cosas que se podrían haber dado en distintas situaciones sociales y culturales que, bueno, no se dieron por X circunstancias. Es un poco un análisis y progresión de los fermentados en cuanto a eso. Entonces, ya dicho esto, yo soy el que me dedico a toda la parte de I+D dentro de la empresa y formaciones y una de las cosas que también hacemos son formaciones, ¿sí? Formaciones presenciales en nuestra pequeño obrador en Barcelona, donde hacemos cursos específicos y otros un poco más grandes. Entonces, dicho esto, entramos en lo que es mundo de refrescos fermentados. Si ya en Esculinario tenemos un curso de introducción a la fermentación y otro de refrescos fermentados. Pero vamos a ir un poco hilando qué es un refresco, ¿de acuerdo? Definiciones un poquito como obvias, pero que muchas veces se nos pasan desapercibidas. Entonces, un refresco básicamente es algo que te quita la sed. Eso es lo que debería ser en cuanto a definición. ¿Qué pasa? Que a medida que la industria ha ido avanzando y productos se han ido haciendo cada vez más baratos, el refresco como tal ha ido ganando connotaciones bastante negativas y al final estamos asociando una palabra que es algo que te quita la sed con otras palabras, por ejemplo, como que tiene un alto contenido de azúcar, que tiene productos extraños químicos que no conoces, que son insaludables, que son tóxicos en gran medida para tu salud. De tal manera que, bueno, básicamente no estamos, hemos huido realmente de la definición primigenia de algo que te quita la sed y ya está, ¿sí? Entonces, a partir de aquí ya hay distintas empresas, tanto empresas como tú en tu casa, puedes hacer distintos refrescos más bien originales, ¿sí? Que básicamente es algo que te quita la sed en un momento en donde tú no quieres beber agua, un sustitutivo directamente del agua. Entonces, a partir de aquí, dentro del curso de Sculinari, vemos distintos fermentados y refrescos fermentados. ¿Cómo qué? Pues básicamente como kombuchas, kefir de agua, se pueden hacer incluso con kefir de leche, gaseosas y vinagres, ¿sí? Todo esto lo puedes convertir en un refresco. ¿De qué manera? Pues básicamente, por un lado tenemos las fermentaciones que denominamos mixtas, que son las producidas por un SCOBY. ¿Qué es un SCOBY? Un SCOBY básicamente es una simbiosis de microorganismos que cooperan y comparten distintos atributos y viven en simbiosis en un ecosistema cerrado como si fuera un único individuo. Entonces, este ecosistema cerrado que parece como si fuera un único individuo va añadiéndole azúcar, se le va a añadir azúcar y se va a ir convirtiendo en distintos tipos de ácidos orgánicos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es transformar ese azúcar en distintos tipos de ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos son los que directamente van a poder conservar allí dentro esa sustancia, ¿sí? Que básicamente es agua con otro tipo de propiedades. Entonces, las fermentaciones mixtas producidas por SCOBYs que más conocemos generalmente es la kombucha o el kéfir de agua. Si estas palabras os suenan extrañas, es completamente normal, es una cosa que está llegando bastante a los mercados occidentales, por ejemplo en España, eh, que realmente tiene mucho más duración en cuanto a mercado, en cuanto a importancia en Estados Unidos, por ejemplo, o en Australia y Nueva Zelanda, que ya son bebidas completamente habituales. Y en España poco a poco va creciendo este mercado. Ya cada vez vas a encontrar más tipos de kombuchas en diferentes supermercados habituales. Dicho esto, ¿cómo se hace la kombucha o el kéfir de agua? En cualquiera de los dos casos necesitas un SCOBY. ¿Dónde puedes conseguir un SCOBY? Pues directamente buscando por internet puedes ver distintas tiendas online que lo puedes conseguir
o si no también en grupos de Facebook o Instagram donde tú pones SCOBY kombucha o SCOBY kefir de agua y tu ciudad y generalmente va a haber. ¿Sí? Los SCOBYs han ido pasando de mano en mano. Tú no puedes empezar una kombucha o un kefir de agua sin el SCOBY. ¿Sí? Incluso podrías empezar de una kombucha comprada en el supermercado y de ahí sacar más kombucha, aunque no es una práctica que recomiendo si nunca habéis fermentado de esta manera. ¿De acuerdo? Dicho esto, nosotros lo que hacemos es poner, cuando hacemos kombucha, agua, azúcar y una infusión de té. Eso lo dejamos infusionar de manera completamente tradicional, luego lo colamos y hacemos directamente una fermentación durante aproximadamente 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, entre 15 días y 21 días, a una temperatura constante de unos 20 grados. Entonces, cuando ha pasado ese tiempo, vamos a probar que tiene un gusto como málico, un poco a manzana verde, ¿sí? No debemos fermentarlo demasiado porque si no el gusto se nos va a cambiar a vinagrado y no es un gusto realmente agradable. Entonces debemos parar esa fermentación en ese toque ácido. Entonces, una vez hemos hecho esta kombucha, nosotros lo que vamos a hacer es almacenar esa kombucha, infusionarla con hierbas o frutas que nos dé absolutamente la gana de cualquier manera, puede ser en zumo, puede ser en puré, puede ser en fruta liofilizada, puede ser en distintos tipos y en distintas formas. Y una vez eso ha infusionado, que normalmente en unas 24 horas lo tenemos, lo que hacemos es ponerla en frío. ¿De acuerdo? Esta infusión y esta aromatización la podrías hacer en frío también, directamente. Entonces, la ponemos en frío. Entonces ya tenemos ahí un primer refresco. También lo que podríamos hacer es carbonatar, es decir, que esa kombucha o ese kéfir de agua tuviera en boca un gusto bueno, tendría el gusto tal cual de la fruta y de la kombucha, pero con esas burbujas tan representativas de los refrescos industriales, que es el CO2. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bien, pondríamos directamente kombucha o kéfir de agua herméticamente cerrado en un recipiente, en una botella de vidrio, en una botella de plástico. Entonces, al mantenerlo herméticamente cerrada, eso poco a poco va a ir ganando CO2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y aquí un truco directamente para el curso. Nosotros la única manera que podríamos saber cómo está eso de carbonatado sería abriendo la botella. Si abres la botella, se va el CO2, que es lo que estás generando dentro de la botella. De tal manera que el truco es poner todo en botellas de vidrio, menos una botella donde lo vamos a poner de plástico. Todo estará herméticamente cerrado. Cuando nosotros cojamos una botella de plástico, lo bueno que tiene es que al almacenar un líquido nosotros podremos tocar y poder ver directamente cómo está. Si esta botella está extremadamente llena y está a punto de explotar, las otras botellas también lo estarán. De tal manera que este es nuestro chivato. Esto nos va a servir con cualquier tipo de refresco que queramos hacer y que queramos carbonatar. Es decir, nosotros vamos a poner todo en botellas de vidrio menos una en botella de plástico donde vamos a poder tocar y poder comprobar la presión que se está generando ahí dentro. ¿Por qué se está generando esa presión? Pues porque allí hay bacterias y levaduras que viven en un ambiente anaeróbico, es decir, que no necesitan el oxígeno para vivir y como resultado muchas de ellas nos van a generar CO2. CO2 es un gas que es el dióxido de carbono que bueno, emiten los coches, por ejemplo. Sí, es un gas que directamente encontramos en la naturaleza y que en este caso lo generan distintos microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos fermentaciones mixtas hechas para utilizarlas como un refresco. Podríamos hacer una kombucha, podríamos hacer un kefir de agua. El kefir de agua, a diferencia de la kombucha, se realiza generalmente entre 2 y 3 días aproximadamente, unas 48 horas, de 48 a 72 horas aproximadamente, y simplemente es agua y azúcar. Ya está. ¿De acuerdo? Todo esto fermentado. También podríamos hacer vinos gasificados o gaseosas. Es decir, nosotros podríamos comprar directamente en el supermercado un zumo de naranja, un zumo de manzana, el zumo que nos diera la gana, realmente. Y allí, tal cual, lo que haríamos simplemente es abrir, ponerle un poco de levadura y volver a cerrar. Entonces, importante, si eso lo cerramos y lo dejamos a temperatura ambiente,
eso va a generar una fermentación donde esa levadura va a empezar a consumir esos azúcares generando alcohol y CO2. Si está herméticamente cerrado, eso va a explotar al cabo de 24 48 horas. Mi recomendación, nosotros en vez de cerrar herméticamente el recipiente, lo que vamos a hacer es cerrarlo, pero abrirlo un poco, que el tapón baile, ¿de acuerdo? De tal manera que se va a ir generando poco a poco CO2 que se va a ir escapando. Esto lo vamos a tener fermentando, depende del zumo y depende de los gustos, unos 2-3 días. También va a depender bastante de la temperatura ambiental. Unos 2-3 días. Entonces, cerramos una vez nos guste herméticamente y ahí es cuando carbonatamos, cuando va a seguir fermentando y vamos a querer que el CO2 quede en su interior. Una vez nos gusta el punto de la botella y cómo está ese carbónico, lo que vamos a hacer es ponerlo en frío. Lo vamos a poner a refrigerar. ¿Por qué? Pues para dormir esas levaduras. Y esto sería un refresco también. Es decir, podríamos coger un zumo del supermercado y ponerle levadura fresca, la levadura de pan, la levadura típica para hacer pan, y ya está, y fermentarlo entre 2 y 4 días. Una vez hemos fermentado esto, simplemente lo tomaríamos directamente frío cuando nos diera la gana. Esto que hemos hecho ahora que hemos explicado con zumos, también lo podríamos hacer con agua y azúcar. Simplemente es agua y azúcar y lo podríamos infusionar con especias, lo podríamos infusionar con partes de frutas, podríamos ponerle partes de zumos dentro, en su interior. Y lo mismo, pondríamos un poquito de levadura y dejaríamos fermentar en una botella o en algún recipiente donde después podamos cerrar herméticamente. ¿Cuánto dejamos fermentar? Lo que queramos. Simplemente también tenemos que tener en cuenta que cuanto más dejemos fermentar, más alcohol se va a generar. Si nosotros no queremos que haya nada de alcohol, lo que yo os recomiendo es dejarla fermentar unas 12 horas. Con 12 horas se habrá generado un 0,5, un 1% de alcohol, que pensar que, por ejemplo, en España, legislativamente hablando, no hace falta poner en el prospecto si hay alcohol cuando este es menor del 1%. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene menos de un 1%, generalmente ni se considera una bebida alcohólica. ¿Sí? Vinagres y zumos muchas veces ya tienen ese porcentual. Dicho esto, nosotros podemos hacer una bebida carbonatada o podríamos hacer un vino de esta manera. Bueno, un refresco a partir de un zumo, ¿de acuerdo? Entonces sería como un vino joven. También podríamos hacer un mix, ¿sí? Poner, por ejemplo, una bebida típica centroamericana, caribeña, que es el tepache, ¿sí? Que en algunos países le llaman chicha, chicha de piña, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Colombia, que básicamente es agua, azúcar, el tipo de azúcar generalmente es piloncillo, que es azúcar de caña prensado, y pieles de piña. Entonces esto lo dejamos fermentar. ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender de lo mismo, de lo que nosotros queramos. Generalmente se recomienda unos 4 días. Entonces, a medida que va pasando esa fermentación, ¿vale? Esas pieles de la piña y el azúcar se van transformando poco a poco a un gusto más acervezado. Al principio sabe bastante como a un zumo de piña, muy azucarado, y a medida que van pasando los días, ese gusto cambia a una cerveza piña, ¿sí? Es como una especie de zumo de piña acervezado. Y para mí es de los mejores refrescos para tomarte un día caluroso. Es de mis refrescos sinceramente favoritos, ¿de acuerdo? Además, este tepache, este vino joven de piña o este guarapo de piña, este refresco fermentado, nosotros lo podríamos infusionar con un poco de café, con un poco de hierbas, anís estrellado, cardamomo, clavo, canela. Podríamos hacer un mix de especies que le irían realmente súper bien. Entonces, esta sería una manera más de poder hacer estas bebidas fermentadas. Más maneras de poderlas hacer. A partir de un vinagre. ¿Qué es un vinagre? Un vinagre básicamente es un vino que ha habido una bacteria que ha convertido el alcohol en un tipo de ácido que se le llama ácido acético. Entonces, a partir de aquí, este alcohol se ha transformado en este tipo de ácido y nosotros podemos conservar cosas allí dentro. Y estos son los encurtidos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos encurtir distintas cosas. Podríamos encurtir verduras, que se ha hecho de manera tradicional, pescados, incluso carnes. Por ejemplo, en España existen los escabeches, no deja de ser una base de encurtir para distintas, tanto verduras, pescados, carnes.
¿de acuerdo? Entonces nosotros podríamos hacer un escabeche, un encurtido, para nosotros bebernos el resultado. Es decir, podríamos poner vinagre con frutas y ese líquido restante, que es un líquido ácido que ya no sabe tanto a vinagre, añadírselo a un agua carbonatada, ¿sí? Y nosotros ahí tendríamos un refresco. Entonces, para mí, una de las mejores bases para poder hacer este tipo de encurtido que va a acabar en refresco es poner una parte de agua, una parte de vinagre, una parte de azúcar. Allí pondremos distintos tipos de frutas, las que queramos. Por ejemplo, a mí una de las que más me gusta es poner cerezas o ciruelas, con el hueso y todo y sin pelar. ¿Qué va a ir pasando? A medida que vayan pasando los meses, o hablo de meses, el hueso va a empezar a dar gusto a ese vinagre. Encima tendremos ese gusto muy, muy característico, maderoso, que le va a dar el hueso. Entonces, nosotros ese líquido, ¿sí?, sabrá a ciruela y al hueso de la ciruela o a cereza. Entonces, poniendo simplemente un par de cucharadas soperas en un vaso y eso ponerlo con agua y gas hasta arriba, tenemos un refresco súper bueno y muy espectacular. La gracia es que el azúcar anula al ácido en boca, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hablamos, nosotros pondríamos una parte de azúcar, una parte de vinagre y una parte de agua, ¿de acuerdo? Si vemos que va a haber mucha fruta, el recipiente, que vamos a ponerle mucha fruta de lo que sea, lo que haríamos sería quitarle y rebajar la parte del agua porque la fruta ya lleva agua, ¿sí? Por ejemplo, a mí una de las recetas que más me gusta es hacerlo con nísperos. Nísperos, una parte de nísperos, una parte de vinagre y una de azúcar. En este caso, como los nísperos tienen mucha agua, pues directamente no ponemos agua. Eso da como resultado un gusto a amaretto, a un licor realmente. ¿Por qué? Porque lo que le da el gusto al amaretto o a los amaros, al disorono, es la almendra amarga, que la almendra amarga es de la misma familia que los nísperos. De tal manera que es un refresco que te puedes hacer sin alcohol, muy fácil, que es simplemente abandonar vinagre, azúcar y nísperos en una despensa. ¿Por qué digo los nísperos? Porque ahora también estamos en temporada, está empezando ahora la temporada de los nísperos, al menos en España. Dicho esto, lo puedes hacer con cualquier cosa. Incluso uno de los que nosotros hemos hecho que queda genial es con nueces. Nueces, vinagre, agua y azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, al encurtir esas nueces, nueces verdes, nueces, el fruto seco, el hueso, lo que es la cáscara, va a empezar a aportarle sabor a ese vinagre. Y realmente es fantástico el tomarte una bebida carbonatada, porque después lo vas a alargar con agua y gas, que parece realmente una barrica. Es muy maderoso, es un sabor oscuro, complejo, directamente de un fruto seco, de algo que realmente tú no comes porque son las cáscaras y tú no puedes comértelo físicamente. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, voy a pasar así un poco de recetas. Hemos hablado, por ejemplo, de esta última, de vinagre, agua y azúcar a partes iguales y simplemente dejarlo allí tal cual con las frutas. Pero también podríamos, bueno, cambiarlo a otra tipología, ¿de acuerdo? Entonces, receta básica de kombucha que yo recomiendo, ¿vale? Las que hacemos en Love Ferments. Sería 1 litro de agua, 65 gramos de azúcar y unos 5 gramos aproximadamente del producto, del té, ¿de acuerdo? Una vez hemos fermentado eso, nosotros le añadimos un aromatizante. ¿Qué cantidad? Lo que nos dé absolutamente la gana. Siempre ese aromatizante se va a hacer solo del líquido, no con el SCOBY, no con la parte de la matriz de celulosa, ¿sí? Para que no hayan contaminaciones. Entonces, simplemente lo que haríamos sería aromatizar eso de allí y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, 1 litro de agua, 65 gramos de azúcar, 5 gramos aproximadamente de té para hacer esa infusión. Luego aromatizamos como nos dé la gana y carbonatamos y ponemos en frío. Para el kéfir de agua, la misma cantidad, pero sin el té. 1 litro de agua, 65 gramos de azúcar y ya está. Aromatizamos con lo que nos dé la gana, carbonatamos si quisiéramos a temperatura ambiente y luego en frío para poderlo almacenar y que ese SCOBY se duerma. ¿De acuerdo? Esas serían las recetas básicas, ¿sí? Para hacerlo. Ya os digo, estas recetas pueden variar según lo que quieras, ¿de acuerdo? Y según el tiempo que lo vayas a dejar fermentar. Dicho esto,
Una kombucha, ¿vale? De manera tradicional, siempre debe estar en frío. Las kombuchas que están a temperatura ambiente, o bien es porque lo han fermentado tanto que se ha acabado por completo todo el azúcar, y eso significa generalmente que van a dar gustos alcohólicos o avinagrados, que no suelen ser nada agradables, o bien está pasteurizado o bien está microfiltrado. Entonces, no os lo recomiendo. Realmente las kombuchas que están fuera de nevera o hacer este tipo de recetas porque gustativamente son realmente, deja mucho que desear. Entonces, lo que yo os recomiendo cuando hagáis kombuchas, si os preocupa la cantidad de azúcar que se le pone inicial, simplemente que sepáis que ese azúcar se reduce. ¿Sí? De 65 gramos por litro acaba aproximadamente en unos 30, entre 20 y 30 aproximadamente. ¿De acuerdo? Dicho esto, el tepache, receta típica de tepache, es un bote de 2 litros, pones pieles de limón, pieles de piña, le añadimos unos 200 o 300 gramos de azúcar, va a depender de cómo te guste. Generalmente en Centroamérica se toman muy dulces, a mí no me gusta tanto. Le pondríamos a mí me gusta unos 120 gramos de azúcar aproximadamente y 2 litros de agua. Y con esto ya tendríamos suficiente. Y después tú le puedes añadir allí mismo, fermentándolo, cualquier tipo de especias que te diera la gana, ¿sí? Desde pimienta, anís estrellado, lo que quisieras, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el ratio es 2 litros de agua aproximadamente, unos 120 gramos de azúcar y pieles de piña. Pieles de piña, sé libre, realmente. Aquí lo que lo va a fermentar realmente están las pieles de la piña, que es el start. Este sería un poco la receta. Entonces, un poco trucos para poder hacer estas recetas de manera fácil y rápidas. Para mí el truco más fácil y más obvio es el de la botella de plástico, ¿sí? Lo que hemos hablado. Nosotros vamos a fermentar en botellas de vidrio cuando nosotros vayamos ya a almacenar ese refresco, que repetimos, es un refresco que está vivo, es decir, ahí hay vida dentro y si lo dejaras a temperatura ambiente, eso seguiría fermentando. Por eso mismo lo ponemos en frío. Entonces nosotros cuando queramos carbonatar lo cerramos herméticamente lo cerramos todo herméticamente y de esas botellas habrá una que será de plástico donde nos servirá de chivata, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos poner que hemos hecho 5 litros de tepache, donde lo ponemos todo en botellas de vidrio, se empieza a carbonatar, menos una que la tenemos en botella de plástico, donde vamos a poder comprobar por esta presión que se va a ir generando poco a poco aquí, si está bien fermentado o no está bien fermentado. Entonces, esta carbonatación puede durar desde 24 horas, bueno, desde 12 horas a unos 3 o 4 días, ¿de acuerdo? Incluso muchas veces no darse esa fermentación, esa carbonatación, porque muchas veces lo que le falta es que eso está demasiado ácido o se ha generado demasiado alcohol o simplemente es eso, la levadura que te va a dar ese CO2 no está viviendo en las condiciones buenas para poder respirar y hacer ese tipo de fermentación, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Más trucos. Generalmente todo tipo de estas fermentaciones, exceptuando las fermentaciones mixtas, es decir, lo que son con scobies, es decir, kefir de agua y kombucha, lo vamos a poner en un ambiente anaeróbico. ¿Qué significa eso? Es decir, que no entre en contacto directo con el oxígeno. Nosotros podríamos poner, lo que hablamos aquí, directamente un zumo hasta arriba del todo, abrimos un poco el tapón para que respire y con esto podríamos hacer esta fermentación así tal cual. ¿Por qué en un ambiente anaeróbico? Porque uno de los problemas que vamos a tener muchas veces en este tipo de fermentaciones es que en la capa, en la parte superior, pueden haber algún tipo de hongo o de moho que necesite el oxígeno para vivir y crezca. Entonces eso muchas veces no lo queremos. Nosotros lo que queremos es que se consuman ese tipo de azúcares, se conviertan en distintos ácidos o alcoholes y CO2, ¿de acuerdo? Entonces, me vais a decir, pero esto no es un refresco si tiene alcohol. A ver, tú utilizas la fermentación alcohólica para aprovechar ese CO2. No quieres muchas veces que se genere alcohol, ¿de acuerdo? Este tepache, por ejemplo, es un refresco que tiene 2 grados alcohólicos y no es un refresco, es simplemente como una cerveza con limón. No es una bebida alcohólica de gran graduación. Es decir, no te vas a emborrachar solo con eso y ya está. ¿Sí? Un tepache, tú lo que haces es ir bebiendo
esa bebida, que básicamente es un refresco. Y cuanto más lo dejes fermentar, más alcohólico estará y más ácido, más agrio llega a ser en gusto, que cada vez está como peor. Entonces, yo os recomiendo hacer lo que hemos hablado, diferentes tipos de zumos que puedas comprar en un supermercado o hacértelos tú mismo, ponerle un poquito de levadura de pan y fermentarlos alcohólicamente. Y no lo vas a dejar fermentar mucho, sino lo vas a parar en 2, 3, 4, 5 días y ya está, dependiendo del gusto, sabiendo que cuanto más fermentes, más alcohol va a tener y un gusto más agrio, más amargo, más astringente te va a dar. Entonces, generalmente tú eso no lo quieres. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya voy a hacer que se incorpore eso, Marina, para empezar con las preguntas, si queréis. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos allá. Tenemos las primeras preguntas de los participantes. Mira, Manuel empieza fuerte. Dice si podemos hacer kombucha sin té. Se puede hacer kombucha sin té. No os lo recomiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el SCOBY de la kombucha ha bebido, que se sepa, durante 2500 años, pasando de mano en mano y siempre alimentándose de agua azucarita. ¿Puedes hacer que crezca en otro entorno que no sea té? Sí, puedes hacer en otro entorno que no sea té. Puedes entrenarlo para que te crezca a partir de otro producto, por ejemplo, como el café, el rooibos, realmente cualquier cosa que tú podrías hacer una infusión. También, de las cosas que le van muy bien, por ejemplo, para hacer esa transición directamente y que vaya de manera estupenda, por ejemplo, es con hierba mate. La hierba mate estructuralmente se parece mucho a la planta del té. Entonces puedes hacer de manera relativamente muy fácil cambiar el té, un té verde o un té negro, directamente por esta hierba mate. Aunque realmente mi recomendación es que si tú quieres hacer una kombucha, por ejemplo, de café, te vas a ver más a café cuando tú haces una kombucha normal y le pones café, aromatizando con café, que no cuando haces directamente una fermentación a base de café. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación va a hacer que pierda gran parte de esos matices y de esos sabores. Al final, igual que el vino no sabe a uva, ¿sí? Va a cambiar el sabor tras esa fermentación. Hay productos que se notan más y hay productos que se notan menos. Ok. Cuando habla Robert de entrenar, ¿no? Al Scooby para que se alimente en vez de TNA de otro producto, Sí. ¿cómo lo haces exactamente? ¿La siguiente vez que fermentes ya lo haces con el producto nuevo o puedes ir rebajando y añadiendo el producto nuevo? Lo ideal sería ir rebajando poco a poco el gramaje de té que le vamos añadiendo, de esos 5 gramos de té, pues ir reduciéndolo e ir subiendo los otros. Ir poco a poco viendo esa evolución de ese SCOBY. De tal manera que muchas veces en 2-3 meses puedes tener ya tu SCOBY entrenado. ¿De acuerdo? Pero lo mismo, de la misma manera el azúcar. ¿Sí? Tú podrías cambiar ese azúcar blanco realmente a otro tipo de azúcares. Por ejemplo, la miel o sirope de ágave o otras fuentes de azúcar, directamente un extracto de frutas, de manzana. Ok, vale, perfecto. Vamos con otra pregunta. Ya tenemos bastantes. Nos dice Camilo, dice, ¿cuánto tiempo para esos encurtidos? Hablaste de meses y te da las gracias por la charla. Realmente puedes encurtirlo realmente depende del producto. O sea, hay productos, por ejemplo, que si tú los vas a poner enteros y son muy grandes, hasta que llega hasta dentro ese vinagre, pues va a tardar más. También la fruta, lo bueno que tiene muchas de estas frutas es que tienen una piel, que esa piel hace que se conserve lo de dentro. Si nosotros, por ejemplo, una fruta, por ejemplo, las cerezas, las abrimos, la carne de la cereza va a empezar como a deshacerse debido al contacto directo con ese ácido. Entonces, por eso mismo en algunas frutas también es mejor dejarlas cerradas, o sea, enteras, tal cual. Mi recomendación realmente es depende del tipo de frutas, va a tardar más, va a tardar menos. Hay productos, por ejemplo, si tú lo hicieras esto con hierbas frescas, por ejemplo, menta, no hace falta encurtirlo mucho, al contrario, el largo periodo de tiempo lo que va a hacer es oxidarlo y se va a perder gran parte de esos matices y frescor. En cambio, hay otros productos, por ejemplo, cosas con hueso, cosas con más pulposas que necesitas ponerlas enteras, pues cuanto más grande sea la pieza, más tiempo va a tardar. Y si encima tiene un hueso que le va a aportar aromas, pues aún va a tardar más. Por ejemplo, las nueces, pues tardamos más de aproximadamente 6 meses en empezar a sacar algo de sabor.
Los nísperos unos 3 meses, las cerezas en un mes ya daba buen gusto. Las frambuesas o arándanos, que son más pequeños y son más porosos, en semanas, en pocas semanas, en un par de semanas, ya estaban perfectas. Ok, vale. Mira, vamos con otra pregunta que tiene relación al tema de frutos con hueso que comentabas. Dice Tani, dice que los nísperos que utilizan ellos en Venezuela son diferentes. ¿Qué otras frutas recomendarías para hacer un símil a este amaretto? Pues es que allí al final hay un montón de frutas y realmente son frutas muy desconocidas, por ejemplo, en Europa. Realmente es coge lo que te dé la gana y ponlo en un bote con vinagre. Esa es mi recomendación. Y que las pongas todas por separadas y ya está. Puedes hacer refrescos con ellos. Hasta una edición limitada puede hacer Tania. Sí, sí, sí. Vale, vamos con una pregunta de Maloles que dice que es muy interesante lo que cuentas. Le dice te dice que gracias por la charla también, que mirará tus cursos. Así que voy a aprovechar para recomendar los dos que tenemos contigo y con los Ferments en la plataforma. Tenemos uno en el que te especializas más en fermentación, hablas de hidromiel, hablas de las kombuchas, de los kéfir, y otro en el que hablas un poquito más de los refrescos fermentados, probióticos. Sí. Así que bueno, Y ahora pues, sacaremos un tercero con Sculinari que será sobre encurtidos. qué En bueno. primicia. Sí, creo que Ok. dentro de poco va a salir ya. Vale, pues perfecto. Sí. Habrá que proponer otra charla en breves, entonces. Sí. Vamos a ver, Lara nos pregunta, dice entonces fermentar 3, 4 días fuera del frío, luego carbonatar en frío de 3 a 12 días, por si puede repetir un poquito ahí Carbonatar las fechas. siempre, carbonatar siempre es a temperatura ambiente. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer nuestro, por ejemplo, en este caso, que está hablando más de una gaseosa de un zumo, lo que hacemos es fermentarlo entre 2 días y una semana, va a depender mucho de temperatura, va a depender mucho gusto que queramos. Luego cerramos herméticamente, dejamos fermentar para que se acabe de carbonatar, que gane ese CO2. También esto puede durar este proceso desde 1 día a 3 días y luego ya ponemos en frío. Y en frío eso parará. ¿De acuerdo? También, cosa que suele pasar es que nosotros a lo mejor tocamos la botella y parece como que está llena, ¿sí? De ese CO2, de ese gas que se está generando, y cuando lo ponemos en frío, poco a poco se empieza a integrar, ¿sí? Es porque el CO2, ese dióxido de carbono, ocupa menos espacio cuando está en frío. Vale, perfecto. Nos pregunta Sonia Pinillos desde Chile. Dice, gracias por esta interesante charla. Mi duda es, ¿el azúcar es indispensable o se puede sustituir por eritritol o algún otro edulcorante? El azúcar es indispensable porque es el alimento de los microorganismos, ¿sí? Cuando tú pones eritritol, esteviol, aspartamo, hay 200.000 tipos de edulcorantes. Este edulcorante no le va a aportar energía a los microorganismos, que es lo que tú realmente quieres, ¿sí? Una cosa es lo que es el azúcar, químicamente hablando, que es de lo que se van a alimentar los microorganismos, y el otro es el poder edulcorante, que es como el humano lo recibe en boca. Entonces, por ejemplo, el esteviol, 1 gramo de esteviol son 250 gramos de azúcar en cuanto a gusto, ¿de acuerdo? Entonces, el azúcar sí o sí es necesario porque es el alimento de estos microorganismos, ¿de acuerdo? Lo que sí que puedes hacer es bajar esas cantidades de azúcar. Es decir, tú puedes hacer un encurtido donde realmente esa cantidad de azúcar que le pones, que es muy alta, lo estás haciendo para disimular la acidez en boca, ¿de acuerdo? Sí que puedes ahí rebajarlo y ponerle edulcorante si quisieras. Porque al final del proceso, Robert, más o menos de los 65 gramos que comentabas, que le ponemos de azúcar al principio, ¿cuánto azúcar De, residual podría quedar? de la kombucha y del kéfir aproximadamente queda menos de la mitad. Quedan unos 30 gramos, entre 20 y 30 gramos de azúcar por 100 mililitros aproximadamente. Vale, vale, gracias. Vamos con otra pregunta de Susana. Nos dice, ¿el tepache de piña se puede preparar con pulpa de fruta, ya que las cáscaras podrían tener insecticidas o algún químico? Lo mejor es pasar agua directamente, las limpias un poco con agua para quitarles el polvo y otros productos que puedan estar allí. Y sí o sí necesitas esas pieles porque es el starter, ¿de acuerdo? Es donde allí están los microorganismos que van a ayudarte a fermentar. Sin esos microorganismos no va a fermentar. Entonces, si tú pones pulpa directamente comprada, congelada, etc., allí no hay microorganismos porque hay una industria detrás que lo que ha querido es pasteurizar para no tener problemas. Entonces, si tú pones eso con agua y azúcar, tú no sabes lo que te lo va a fermentar. Entonces, sí o sí necesitas esas pieles.
¿Qué podrías hacer? Coger pulpa de piña, ponerle un poco de levadura y ahí empezar a fermentar, si quisieras, si te sirve mejor. No tirar de una fermentación espontánea, sino hacer como lo que hemos hablado, un zumo de piña, le pones levadura y dejas fermentar. Ok. Vale, vamos con otra pregunta de Senia. Nos dice, ¿qué diferencia hay entre kombucha y yun? Y dice que por qué no es tan popular como el kombucha. Jun es una tipología de kombucha, aunque dicen que originalmente era otro tipo de SCOBY, que básicamente está hecho siempre con té verde y miel. Es un SCOBY que en teoría se ha acostumbrado a vivir durante, que se sepa, 500 años, se cree que de origen tibetano, en directamente té verde y miel, y que es, bueno, se toma bastante gasificado y sin aromatizar. Entonces es como una tipología realmente de kombucha. Ahora tú puedes hacer Jun, posiblemente hayan scobies formados muchísimo mejor para que coman únicamente miel, pero no es, bueno, no es popular. Al final lo que se ha popularizado mucho es la palabra kombucha, ¿sí? Que ahora es lo que luchamos productores como nosotros, de todas esas empresas que están haciendo kombuchas que para nada son kombuchas, ¿sí? Porque no hay una legislación detrás. Entonces ya están empezando distintas empresas a hacer productos como una Coca-Cola, lo que tú legalmente puedes llamarle kombucha y ya está, y te quedas tan ancho. Vale. ¿Algún tip que pudieras dar a los participantes para comprar una kombucha si no la hacen en casa? ¿Alguna que pueden encontrar en supermercados que sepan identificar un poco la calidad? Sí, yo lo que sí o sí recomiendo es que esas kombuchas siempre deben estar en frío. Siempre. Si no están en frío, han microfiltrado, han pasteurizado, han hecho una cosa muy similar a un vinagre y luego lo han puesto ahí. Y muchas veces te van a decir que son las kombuchas con menos azúcares del mercado, cosa que posiblemente sea real. Lo que no te están diciendo también es que son las que generalmente menos probióticos tienen, las que seguramente tienen también más alcohol. Entonces, que realmente lo están haciendo eso para que sea un producto mucho más barato y que a ti te cueste menos porque no lo tienen que almacenar en frío y no tienen que ellos almacenarlo en frío, hacer la logística en frío. Entonces, eso como número uno. Número dos, el gramaje de azúcar. Siempre debe estar entre aproximadamente entre 2 y 4 gramos de azúcar. Entre 2 gramos y medio y 3 gramos y medio sería lo ideal. Si tiene menos azúcar, significa que algo raro han hecho, porque, ejemplo, han hecho eso, algo muy similar a un vinagre para dejarlo ahí fermentar y ya está. Entonces, que eso, pues eso, no tiene casi nada de azúcar y es completamente estable a temperatura ambiente porque no hay alimento para los microorganismos. Si tiene más azúcar, el problema que va a tener es que si alguien se lo olvidara fuera de la nevera, le podría explotar. Entonces ya te digo yo que como un productor, por muy tonto que sea el consumidor, no quieres que a nadie le explote una botella. Entonces ya te digo yo que nos hacemos responsables en mantenerlo, esa trazabilidad buena y con los azúcares al menos, bueno, justos para que no pase nunca eso. ¿De acuerdo? Que como mucho le salga un geyser cuando habla, vale, pero que no le explote. También, si tiene más azúcares, muchas veces lo que significa es eso, que han pasteurizado, que han ultrafiltrado, ¿sí? El market leader de Portugal es una empresa que es eso, que es similar a una Coca-Cola en cuanto a producto. Tiene 9 gramos de azúcar por 100 mililitros, es una bebida que ya la pruebas y es bastante industrial. Y ves el listado de ingredientes y pues eso, no de kombucha tiene poco. Entonces, también, otra cosa a ver es el listado de ingredientes. El primer ingrediente sí o sí debe ser agua, agua filtrada, agua tal cual, ¿sí? Si ya empieza con agua carbonatada, mal, porque el segundo ingrediente será un sirope de algo, ¿sí? Un extracto de lo que sea, y es la misma manera que producen Coca-Cola, ¿sí? O sea que es básicamente un jarabe, agua carbonatada y ya está. Lo siguiente a tener en cuenta es que los últimos ingredientes no sean palabras raras para el usuario, ¿sí? No sean eso, eritritol, stevio, aspartamo, ¿sí? Que no sean generalmente edulcorantes. ¿Por qué? Porque generalmente si han hecho eso es hacer algo que se parece a un vinagre y le ponen eso para que en gusto sea dulce. Ok. Vale, pues muchas gracias por la explicación. Vamos con otra pregunta. María nos dice, en Finlandia se toma sima, también bebida refrescante, y para saber el fermento, lo que hace ella es añadir unas pasas dentro y dice que en cuanto suena a la superficie que ya está listo. A lo mejor se refiere a la carbonatación. No, es cuando normalmente este tipo de bebida no deja de ser como un guarapo, que es agua y azúcar fermentada alcohólicamente, que se toma como refresco, aunque puedes tomarlo más. Entonces,
El starter muchas veces, no sé cómo lo hará ella, pero de manera tradicional era casi como una fermentación espontánea donde tú le ponías esas pasas, muchas veces también pieles de limón, algunos frutos como dátiles o higos, para que le aporten esas levaduras. Entonces, ¿qué va a pasar? Que empieza eso a fermentar y al fermentar, que se acumula ese CO2, la fruta va a tender a subir. Entonces ahí es cuando dices, vale, esto ya está, ya ha arrancado esa fermentación, le aporta un gusto, el gusto, bueno, típico de cuando empieza a fermentar un tepache o algo similar, o este tipo de gaseosas, y ahí es cuando tú lo das por acabado. Ok, los trucos caseros. Tenemos otra pregunta de Sebastián que nos dice que en su país la temperatura ahora es de 16 grados. ¿Que cuánto tiempo debería dejar fermentar la kombucha? Pues buena pregunta, la verdad. O sea, realmente depende qué tipo de fermentaciones, muchas veces a esa temperatura ni se van a arrancar. Entonces, a partir de aquí, tienes que buscar algún tipo de levadura que pueda ir bien a esa temperatura. Entonces, ponlo al lado del radiador cuando empieces a fermentarlo, ¿sí? Este sería un buen truco. ¿Por qué? Porque hay muchas levaduras que a esas temperaturas tan bajas no van a fermentar o es un largo periodo. Por eso, en las fermentaciones el tiempo no existe. El tiempo es lo que va pasando con un cúmulo de variables, ¿sí? Que puede ser temperatura, puede ser humedad, puede ser la población que vive allí dentro, puede ser X cosas. Entonces, realmente por eso no hay tiempos estrictos. No es como una receta de cocina donde son 40 minutos al horno a 100 pico grados. No existe eso realmente en fermentando. Ok. Vale, tenemos dos preguntas muy interesantes de Vanessa. Nos dice, bueno, que si al fermentar un zumo con levadura fresca y generar alcoholes, sería un zumo alcoholizado, si lo podríamos llamar así. Y también nos pregunta si las bebidas fermentadas se pueden utilizar para hacer una masa madre. Sí, mira, yo una de las cosas que suelo hacer, sobre todo el kéfir de agua, que es muy neutro, lo utilizo directamente como masa madre eso. Hidrato la harina con ese kéfir de agua y le aporta unos sabores que parece eso de masa madre súper antiguas, etc. ¿Por qué? Porque la masa madre al final es un colectivo, una simbiosis, se podría decir, una cooperación de distintos microorganismos que sobre todo unos te van a generar alcohol y ese CO2 que te va a dar la burbuja y otro acidez y esas notas un poco como lácticas, ayogurtadas. Entonces el kéfir de agua es una cosa muy similar. Entonces si nosotros hidratamos con ese líquido harina, el resultado es muy similar a esto. Entonces mi respuesta es que sí y que es muy poco investigado, pero yo lo utilizo muchísimo para hacer almíbares, para hacer distintas elaboraciones para darle un toque un poco más diferencial. Eso en cuanto al tecnicismo de este refresco alcoholizado, nosotros le llamamos directamente vino. ¿Sí? Es un vino muy joven, muy poco fermentado. Entonces, bueno, dentro de lo que es los ferments, pues tenemos una clasificación donde más básicamente ponemos un poco luz a la oscuridad del mundo de las fermentaciones, porque todos son nombres y mucho caos sembrado, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos es eso, poner un poco orden a estas estructuras. Entonces, para nosotros, esto que estamos explicando como estos refrescos fermentados, estas gaseosas, para nosotros bien es o un guarapo, que es agua y azúcar fermentado alcohólicamente, un guarapo joven, o un vino joven, ¿sí? Nosotros denominamos vino a cualquier fruta fermentada alcohólicamente. Vale, vamos con otra pregunta. Nos dice Monse, ¿algún azúcar saludable que se pueda utilizar? Nos dice que ella no puede tomar azúcar. Si hiciéramos una clasificación de los 4 o 5 tipos, el más saludable, ¿cuál podrías decir tú que es? Es que el azúcar es azúcar. O sea, realmente, bueno, es que dentro de los ferments lo que hablamos mucho es que es eso, las cosas no son ni buenas ni malas, las cosas son. Entonces es el uso que tú le vayas a dar. Es decir, si tú no puedes tomar tipos de azúcares simples como tal, como la fructosa, glucosa, etc., pues bueno, ferméntalo hasta límites más extremos, ¿sí? Ferméntalo hasta que se queda completamente seco. Puedes hacerlo así, tal cual. Podrías utilizar azúcares que no vayan a fermentar, distintos tipos de maltosas y tal, pero ya la cosa se complica un poco más. O sea, yo mi recomendación en tu caso sería directamente fermentarlo hasta un máximo y ahí a lo mejor jugar con algún edulcorante para aportarles esas notas dulces, ¿de acuerdo? Pero es eso, el azúcar no es ni bueno ni malo, ¿sí? El azúcar, si no hay azúcar para los microorganismos no van a vivir, es su fuente primordial para poder generar alcohol,
probióticos, vitaminas, minerales, etc. ¿Sí? Al final el azúcar es la moneda de cambio nutricionalmente hablando y energéticamente hablando más simple que tiene la vida. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es eso, es el azúcar blanco extremadamente refinado en una sociedad occidental tal y como lo conocemos nosotros. Eso sí que es insaludable para la salud, pero para los microorganismos ya te digo que es su energía y es lo que necesita. Vale, gracias. Vamos con Vanessa, que bueno, nos comenta. Dice, dejando agua y azúcar unos días, ¿ya solo con esto se puede fermentar o hay que echar algo más? Hay que echar levadura, hay que poner, es como tener un campo y esperar que surjan ahí unas vacas. Pues no, hay que ponerle los microorganismos que van a directamente comer esos azúcares y lo van a transformar en distintas cosas. Vale. A ver, que nos sigue preguntando Vanessa, dice, con respecto a lo que has dicho de la fermentación del zumo, que te he preguntado de hacer una masa madre, con el zumo fermentado, ¿podría usarlo directamente para hacer la masa madre? De poder podrías, lo que es como hidratar una harina con zumo de naranja. Puede ser interesante. A partir de aquí, sí, podrías utilizarlo realmente. No sé qué experimento puede salir de ahí, pero yo creo que al menos curioso estoy. O sea, que haga fotos y nos etiquete. Perfecto. Mira, eso es muy buena idea de los participantes que a lo mejor hayan escuchado la charla, que conozcan tus cursos, eh, que os etiqueten para que podáis ver el resultado de las creaciones. Sí, 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 sí. Sin ningún lugar a dudas. Nos hace ilusión siempre. Ok. Nos preguntan también, nos pregunta Carmen por tus recetas, si le puedes decir como tu receta favorita, alguna prueba que has hecho alguna vez y que has flipado. Bueno, nosotros hemos hecho de fermentados en general o solo refrescos. No nos especifica, pero si quieres nos puedes dar uno de cada. Bueno, de fermentados en general, bueno, es que hemos hecho de todo. O sea, ahora hemos hecho desde un vinagre de Coca-Cola, un vinagre de Powerade, una tarta de queso que la hemos vuelto camembert. O sea, hemos hecho un queso de una tarta de queso. Eh, Hemos hecho de todo, embutidos de todo tipo, pechugas de pollo curada en espirulina. Ahora estamos haciendo unas gambas en azúcar, directamente conservadas en azúcar, un extracto alcohólico de chili crab, un extracto alcohólico de kimchi, para después hacer un licor de kimchi. O sea, hemos hecho, bueno, pues mil locuras, ¿sí? En cuanto a refrescos, kombuchas un poco también de lo que nos ha dado la gana. Hemos vuelto también, incluso kombuchas, a hacerlas una bebida alcohólica, una edición limitada que hicimos de una kombucha que infusionamos con té lapsang, que es un té ahumado, y encabezamos, añadimos alcohol externo, que es sochu, que es el destilado de los pozos del sake, y eso hicimos un licor directamente de una kombucha, o sea, y quitar la parte probiótica, ¿sí? Que en este caso no la buscábamos para hacer que nos aportara acidez esa kombucha. Exacto. Vale. Vamos con Manuel, que nos había hecho una pregunta al principio de la charla y luego ha repetido, entonces la de trasladar, ¿vale? A ver si le podemos aclarar las dudas. Te voy a hacer la primera pregunta otra vez, de nuevo, que nos preguntaba si podíamos hacer la kombucha sin el té, ¿vale? Esta ya la Sí. respondimos. Entonces luego nos dice, hice la pregunta porque pienso que los microorganismos se adaptan tal cual como nosotros. Entonces, bueno, que sí es así. Si en esa adaptación... Sí, se adapta, pero no es tan así. O sea, al final hay una simbiosis, eso es una jungla, en este caso, donde, bueno, si vas poco a poco, gradualmente bajando la temperatura o vas subiendo, pues habrán cosas que vivan y habrán otras que no. Realmente nos vamos a quedar con eso, ¿sí? Si tú ahora pones todo lo que es el Polo Norte de golpe en el desierto del Sáhara, pues ya te digo yo que poco va a vivir ahí, ¿sí? Entonces, depende un poco de eso. Esa adaptación no es tanto los microorganismos que se van a adaptar, sino las pocas cosas que se adapten a ese entorno, pues van a poder vivir. Realmente la graduación de microorganismos que se van a perder por el camino van a ser bastante altas, ¿sí? Pero al final, si tú lo que buscas es hacer una kombucha sobre algo, pues es eso, al principio bajará muchísimo esa graduación, pero a lo mejor dentro de 500 años, o bueno, no tanto, sino de 50 años que se le ha dado de comer un ingrediente concreto, a lo mejor han habido ahí distintas mutaciones de distintos microorganismos que se han generado subfamilias de esos microorganismos, etc., y van a dar como distintos resultados, pues posiblemente muy agradables. Ok. Nos pregunta Tania
si has hecho algo con chocolate o con cacao. Pues mira, justo ahora está con nosotros un chico de práctica, se llama Javier, que su TFG lo tiene que hacer sobre cacao en general. Entonces hemos hecho un vino de mucílago de cacao, súper interesante, que parece un vino gallego, es un vino ácido muy bueno, con baja graduación. Básicamente es como un guarapo de cacao, de mucílago de cacao, que después eso lo hemos utilizado como base para hacer un estilo oloroso andaluz con nibs de cacao y cascarilla de cacao. Entonces es una bebida súper interesante, muy viejuna, es como un vino fortificado de cacao. Entonces es muy interesante porque parece eso como un producto colonial, pero si hubiera ido de América hacia Europa. Es muy interesante. Y con eso estamos haciendo ahora también pruebas de vermuts, con chiles directamente macerados como si fueran un vermut para aportarle una bebida alcohólica como un licor de chili chipotle, con cacao, con chocolate y esa estructura física que realmente se construye bajo ese vino de mucílago de cacao. Vale. Vamos con otra pregunta y aquí, perdona Robert porque lo voy a pronunciar fatal, así que espero que me entiendas. Dice, Seni, ¿has mencionado el Lapsang Souchong? Sí, Vale. el Lapsang y el Sochu. Vale. ¿Qué otros tipos de té soléis usar para vuestras kombuchas? Y pregunta si reutilicéis las hojas de té para elaborar otros fermentos. Ojalá lo elaboráramos con otros fermentos, pero no nos da la vida y hacemos mucha kombucha. Generalmente el té siempre va a ser té verde o té negro, ¿de acuerdo? Y dentro de estos tés verdes o té negros, lo que te dé la gana, realmente. Puedes utilizar un sencha, un Darjeeling, un compounder, puedes utilizar de todo. Nosotros generalmente utilizamos un sencha y un Darjeeling. ¿Por qué? Pues porque nos gusta el sabor que nos da y ya está. Entonces también diferencia cuando haces kombucha, el té verde le da notas más frescas, más a pasto, más a paja un poco. Mientras el Darjeeling le va a aportar notas un poquito más maderosas, más amargas, más astringentes, más maderosas en general. Entonces, también incluso lo que puedes hacer es combinar parte de estos dos, parte de té verde y parte de té negro, aportando las dos cosas. Vale, perfecto. Vamos con una sugerencia. Mira, esto es interesante porque suelen ser siempre preguntas, pero Sí. este participante Camilo dice, Robert, ¿conoces el Science and Cooking World Congress? Dice, sería muy interesante que os presentarais para noviembre del 2023. Sí, conocemos al organizador que es Pere Castells. Sí, nosotros ahí, mira, pusimos un expositor el año pasado no, hace 2 años creo, de kombucha. Y eso, y nos conocemos y tal, y al final no sé, pues eso, sí, nosotros encantados de poder ir, o sea, que háblales directamente a ellos y diles, oye, mira estos que a ver si pueden ir, o sea, nosotros encantadísimos, ya te digo. Ok, vale. Tenemos bastantes mensajes que te agradecen la charla. Dicen que les encantó, Tania, que se tiene que retirar, que gracias por esta charla y que buscará tus clases. Y mira, aprovecho para volver a comentarlo. Dice Tania que no sabe por dónde enviamos el cupón. El cupón lo tenéis todos en el chat, ¿vale? Lo podéis ver escrito, es Live50. Entonces es un cupón de descuento para los que aún no sois suscriptores de Esculinari, donde todas las semanas subimos cursos nuevos. Con Robert, por ejemplo, tenemos 2. Nos comentabas que vamos a subir el tercero. Los lunes hacemos las charlas. Podéis tener pues un feedback y una comunicación directa con los profes. Así que Live50 es el cupón de descuento. Vamos con otra pregunta. A ver si tenemos más. Me parece que de momento las tenemos todas respondidas. ¿Quieres comentarnos alguna cosita que te has dejado en el tintero? Creo que no. Todo, sí, he comentado todo, creo. Todo en orden. Bueno, yo aprovecho para comentar que yo he estado en uno de los cursos de Robert y es muy interesante si tenéis la oportunidad alguna vez de ir a Barcelona y hacer los cursos presenciales. En Esculinari tenemos 2, que podéis ver las recetas online, muy interesante, y verla en directo y hacer todas las catas y las pruebas, pues también el estar en el taller. Entonces, bueno, por mi parte, experiencia súper recomendable el pasar por el taller de los ferments. ¿Tenéis alguna cosa ahora que estéis a puntito de sacar, alguna edición limitada
Raruna. Bueno, ahora estamos haciendo un rebranding en general de todas las ediciones limitadas y en vez de sacar 4 al año, que hacíamos con colaboraciones con restaurantes, vamos a intentar sacar 12 al año, cada cual un poco más rara que la anterior, desde que van desde procesos históricos, réplicas de bebidas históricas que se conocen por garabatos y descripciones antiguas en libros. Por ejemplo, vamos a hacer una receta que sale en las tablas de Hammurabi, que es un decreto de Babilonia. Vamos a hacer sake como hacían antes del siglo II, que es con saliva en teoría humana, para donde masticaban arroz y lo fermentaban alcohólicamente. Vamos a hacer este vino de cacao precolombino, vamos a hacer distintos conceptos de esto. Vamos a hacer recetas medicinales que eran a base de licor que se hacían, pues un poco hacer estas de la Edad Media que se hacían. Y un poco así. Sí, el curso largo de fermentados, tenemos cursos de los fines de semana presenciales, pero también tenemos cursos físicos de 4 días que, bueno, la gente normalmente aprovecha para venir aquí ya en Barcelona y es eso, probamos todo tipo de fermentados, de más de 150 productos distintos. Y bueno, la gente aprovecha para venir ya y cenar, ir a coctelerías por Barcelona, por un poco pasear ahí por las noches en Barcelona, que siempre son agradecidas. Ok, perfecto. Pues Robert, vamos a ir cerrando la charla de hoy. Tenemos todas las preguntas respondidas. Ha habido bastante movimiento hoy, así que bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por vuestra curiosidad y por haber estado con nosotros este ratito. En 2 lunes tenemos una nueva charla magistral. Vamos a estar con Brígida Jiménez, que nos va a hacer muy interesante un análisis completo de los aceites de oliva. O sea que a todos los amantes del aceite de oliva que os interese, nos vemos en 2 semanas. Y agradecerte a ti también tu tiempo y todo tu conocimiento y lo amena que ha sido la charla. Robert, muchas gracias. A vosotros por invitarme. Bueno, que tengáis feliz tarde. Hasta luego. Chao.